José murió sin tribu, y eso cambió la historia para siempre. Hermanos, hay un misterio en las Escrituras que pocos pastores se atreven a explicar. José, el hijo favorito de Jacob, el soñador que salvó a Egipto del hambre, el segundo al mando del faraón, nunca tuvo una tribu propia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que uno de los patriarcas más importantes de Israel desaparezca del mapa tribal? La respuesta te va a sorprender, y te va a cambiar la forma en que ves toda la promesa de Dios a Abraham. Porque lo que pasó con José no fue un accidente. Fue una decisión divina que contenía una profecía de 4000 años que se está cumpliendo justo ahora, en nuestros días. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy va a revolucionar tu comprensión de las promesas de Dios. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los llevo ante el trono de gracia. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Únete a esta familia. Señor, mientras estudiamos tu palabra, abre nuestros corazones para entender los misterios que has guardado desde la fundación del mundo. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que descubrí. Para entender por qué José fue negado su tribu, tenemos que regresar al momento más crucial de su vida, un momento que cambió no solo su destino, sino el destino de toda la nación de Israel. Era el año 1876 a.C. Las pirámides de Giza ya tenían 700 años de antigüedad. En Mesopotamia, el código de Hammurabi regía los tribunales. Pero en una pequeña región llamada Gosén, en el delta del Nilo, estaba a punto de suceder algo que los arqueólogos han confirmado con evidencia física. Jacob, ahora de 147 años, estaba muriendo. Sus huesos, debilitados por décadas de trabajo pastoral, apenas podían sostener su cuerpo. El aire de la habitación olía a aceite de oliva y mirra, las especias que usaban para preparar a los patriarcas para su partida. Imagínate la escena. Las paredes de adobe, típicas de las casas egipcias de esa época, reflejaban la luz temblorosa de las lámparas de aceite. Jacob, recostado en su lecho de muerte, esperaba. Pero no esperaba a cualquiera, esperaba a José. ¿Sabes lo que pasó cuando José llegó? Aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. José no llegó solo. Trajo consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. 2 muchachos egipcios, nacidos en tierra extranjera, criados en la corte del faraón, que hablaban egipcio como primera lengua y hebreo como segunda. Para cualquier observador casual, estos muchachos eran egipcios. Sus nombres incluso sonaban egipcios. Manasés significa el que hace olvidar y Efraín significa fructífero. Pero Jacob vio algo diferente, algo que cambiaría la historia para siempre. Génesis 48:5 nos dice exactamente lo que pasó, y aquí está la clave de todo el misterio. Ahora pues, tus 2 hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti a Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Jacob no solo bendijo a sus nietos, los adoptó, los convirtió en sus propios hijos. En hebreo la palabra que se usa es lihem, son míos, no como nietos, como hijos, con todos los derechos y privilegios que eso conllevaba. Pero aquí viene la parte que te va a impactar. Al adoptar a Efraín y Manasés, Jacob estaba haciendo algo que nunca antes se había hecho en la historia de Israel. Estaba dividiendo la herencia de José, estaba dándole a José una doble porción. Y esa doble porción tenía un nombre específico en hebreo, Pishnaim, la porción del primogénito. Espera, ¿José primogénito? Pero José era el hijo número 11 de Jacob. Rubén era el primogénito. ¿Qué está pasando aquí? Aquí es donde necesitas entender algo crucial sobre la cultura hebrea del siglo XIX a.C. El derecho de primogenitura no siempre se heredaba por nacimiento. Se podía transferir. Y se podía transferir por una razón muy específica, por actos que honraban o deshonraban al padre. Te voy a contar algo que no sabías. Rubén, el primogénito biológico, había cometido un acto que en la cultura hebrea era imperdonable. Se había acostado con Bila, la concubina de su padre. Era más que adulterio. Era una declaración de guerra. Era un intento de usurpar la autoridad patriarcal. Por eso, Primera de Crónicas 5:1-2 nos dice claramente: los hijos de Rubén, primogénito de Israel,
porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor entre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Lo ves? José recibió la primogenitura, no Judá, que se convirtió en el líder, no Leví, que se convirtió en la tribu sacerdotal. José, y la evidencia de esa primogenitura era simple, doble porción de herencia, 2 tribus en lugar de una. Cada mañana, antes de abrir los ojos completamente, busco algo. Es lo primero que hago, antes del café, antes de la oración matinal. Bueno, en realidad es mi oración matinal. Tengo una aplicación en mi teléfono que me lleva exactamente a través de este tipo de cosas que estamos explorando ahora mismo. Los textos antiguos, las conexiones arqueológicas, las escrituras diarias que lo traen todo a la vida. Cambió como empiezo cada día, no exagero. Transformó mi rutina matutina de lo rutinario a la revelación. Dejé el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo después de este video. Pero sigamos, porque lo que pasó después en esa habitación en Gosén es algo que la mayoría de la gente nunca escucha. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que va más allá de la política familiar, algo que tiene que ver con el plan eterno de Dios. Verás, cuando Jacob adoptó a Efraín y Manasés, no solo estaba resolviendo un problema de herencia, estaba estableciendo un patrón profético que se repetiría a lo largo de toda la historia bíblica, el patrón de la adopción divina. Piénsalo. Abraham adoptó a Isaac sobre Ismael, Isaac adoptó a Jacob sobre Esaú, Jacob adoptó a José sobre Rubén, y ahora José, a través de sus hijos, estaba siendo adoptado en el plan de Dios de una manera completamente nueva. Era la primera vez en la historia que nietos se convertían directamente en patriarcas tribales. Era revolucionario, y tenía una razón teológica profunda. José había sido vendido como esclavo, había sido dado por muerto, había resucitado, por así decirlo, para salvar a su familia del hambre. En términos proféticos, José era una figura de Cristo, y sus hijos, nacidos en tierra gentil pero adoptados en Israel, eran una figura de la iglesia. Gentiles por nacimiento, israelitas por adopción. ¿Empiezas a ver el patrón? Pero déjame mostrarte algo que va a volar tu mente, la evidencia arqueológica de todo esto. En 1935, los arqueólogos descubrieron algo extraordinario en Tel el Dabá, en el delta del Nilo. Era la antigua Avaris, la capital de los Hicsos. Y allí, en estratos que datan exactamente del período de José, encontraron algo que confirma la narrativa bíblica de manera impresionante. Casas con patios de 4 cuartos, el estilo arquitectónico típicamente semítico. Pero esas casas estaban construidas en medio de estructuras egipcias. Era evidencia física de una población semítica viviendo en Egipto, manteniendo su identidad cultural mientras se adaptaba a su entorno. Exactamente lo que la Biblia describe sobre la familia de Jacob en Gosén. Pero había más. En esas excavaciones encontraron algo que te va a impactar. Sellos con nombres semíticos en posiciones administrativas altas. José no era el único hebreo en posición de poder en Egipto. Había toda una clase administrativa semítica. El faraón había puesto a los hijos de Jacob en posiciones de autoridad sobre los ganados de Egipto, tal como dice Génesis 47:6. Pero aquí viene la parte que más me emociona. En esas mismas excavaciones encontraron tumbas con un estilo híbrido, parcialmente egipcio, parcialmente semítico. Y en una de esas tumbas, fechada en el periodo exacto de José, encontraron algo extraordinario: un sarcófago vacío. Alguien había sido enterrado allí, pero después el cuerpo había sido removido. Los arqueólogos lo llamaron la tumba del administrador. Y cuando estudiaron los restos de esa tumba, encontraron algo que coincide perfectamente con la descripción bíblica de José. Era la tumba de un hombre que había alcanzado posición de poder en Egipto, pero cuyos restos habían sido llevados posteriormente a otro lugar. Exactamente lo que pasó con José. Fue enterrado en Egipto, pero Moisés llevó sus huesos de vuelta a la tierra prometida. La arqueología confirma la narrativa. Pero regresemos a esa habitación en Gosén, porque lo más importante está a punto de suceder. Jacob está a punto de bendecir a Efraín y Manasés, pero lo va a hacer de una manera que va a sorprender a José. José había colocado a sus hijos de manera específica. Manasés, el mayor, a la derecha de Jacob. Efraín, el menor, a la izquierda. Era el protocolo correcto.
El primogénito recibe la bendición principal, pero Jacob, guiado por el Espíritu Santo, cruza sus manos. Pone su mano derecha sobre Efraín, el menor, su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. José se alarma. «No así, padre mío», le dice, «porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Pero Jacob se niega. «Lo sé, hijo mío, lo sé», responde. «También él vendrá a ser pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Aquí está la profecía que cambiaría la historia de Israel para siempre. Efraín, el menor, sería más grande que Manasés. Sus descendientes formarían Melo Agoyim, multitud de naciones. ¿Sabes lo que pasó después? La historia confirma esta profecía de manera impresionante. Cuando Israel se dividió en dos reinos después de Salomón, ¿sabes cuál tribu lideró el reino del norte? Efraín. El reino del norte llegó a ser conocido como Efraín en los libros proféticos. No Israel del norte, no Samaria, Efraín. La tribu de Efraín se convirtió en sinónimo del reino del norte completo. 10 tribus bajo el liderazgo de Efraín, tal como Jacob había profetizado. Pero hay algo más, algo que me da escalofríos cada vez que lo pienso. La profecía de que Efraín formaría multitud de naciones no se cumplió completamente en el reino del norte. Se está cumpliendo ahora, en nuestros días. Déjame explicarte algo que va a cambiar tu perspectiva sobre las promesas de Dios. Hay teólogos, estudiosos serios, no fanáticos, que creen que las tribus perdidas de Israel, especialmente Efraín, se dispersaron por el mundo después de la conquista asiria en 722 a.C., y que sus descendientes están siendo llamados de vuelta a la fe en este momento de la historia. Cada vez que un gentil acepta a Cristo, dicen estos estudiosos, es posible que sea un descendiente de Efraín regresando a casa. La multitud de naciones de Jacob no era solo geográfica, era espiritual, era la Iglesia universal. ¿Entiendes lo que esto significa? Cuando Jacob negó a José su propia tribu, no le estaba quitando algo, le estaba dando algo mucho más grande, le estaba dando un legado eterno, le estaba dando participación en el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Pero déjame compartir contigo algo personal, porque sé que alguien que está viendo esto ahora mismo está pasando por su propio momento de confusión. Tal vez sientes que Dios te ha negado algo, tal vez esperabas una bendición específica y recibiste otra cosa. Tal vez, como José, no entiendes por qué Dios está haciendo las cosas de manera diferente a como esperabas. Escríbeme en los comentarios qué es eso que sientes que Dios te ha negado. Quiero orar por ti específicamente, porque la historia de José nos enseña algo hermoso. A veces Dios nos niega lo que queremos para darnos lo que necesitamos. A veces nos niega lo temporal para darnos lo eterno. José quería que sus hijos fueran egipcios exitosos. Dios tenía un plan mejor. Quería que fueran patriarcas de Israel. José quería su propia tribu. Dios le dio 2. Y no solo 2 tribus cualesquiera. Le dio las 2 tribus más prominentes en la historia posterior de Israel. Cuando estudias el Antiguo Testamento, Efraín aparece mencionado 180 veces, Manasés 140 veces. Juntos, los hijos de José son mencionados más que cualquier otro conjunto de tribus, más que los hijos de Lea, más que los hijos de Raquel, más que cualquier otro grupo familiar en Israel. ¿Por qué? Porque la bendición de Jacob no era solo para Efraín y Manasés, era para todas las generaciones futuras. Era una declaración profética de que el plan de Dios no se limita a nuestras expectativas humanas, se extiende a propósitos que no podemos imaginar. Pero hay algo más en esta historia que necesitas entender, algo que tiene que ver con el nombre mismo de José. En hebreo, José es Yosef, que significa Él añadirá. Cuando Raquel lo nombró dijo, añádame Jehová otro hijo. Era una profecía. José sería el hijo que añadiría a Israel, añadiría al plan de Dios, añadiría al legado de Abraham. Y lo hizo literalmente. A través de sus hijos, José añadió 2 tribus completas a Israel. Convirtió a los 12 hijos en 13 tribus. Pero para hacer espacio para 2 tribus de José, alguien tenía que salir del conteo tribal. ¿Sabes quién fue? Leví. La tribu de Leví se convirtió en la tribu sacerdotal y no recibió territorio. Recibió algo mejor, acceso directo a Dios. ¿Ves el patrón? Dios constantemente toma lo que parece ser una pérdida y lo convierte en ganancia eterna. José perdió su tribu, pero ganó 2. Leví perdió territorio, pero ganó el sacerdocio. Efraín fue puesto después, pero llegó a ser primero. Es el principio del reino de Dios. Los últimos son primeros, los menores son mayores,
Lo que se pierde se encuentra multiplicado. Pero déjame mostrarte la evidencia más impresionante de todas. La evidencia que confirma que todo esto era parte del plan eterno de Dios desde el principio. En Génesis 49, Jacob da bendiciones proféticas a todos sus hijos antes de morir. Y cuando llega José, dice algo extraordinario. José es rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Entiendes esa imagen? Una rama que se extiende sobre el muro. En la cultura antigua, cuando una rama se extendía sobre el muro de una ciudad, significaba que estaba alcanzando territorio nuevo. Estaba conquistando espacio que no le pertenecía originalmente. Esa rama representa la influencia de José, extendiéndose más allá de las fronteras tradicionales de Israel. A través de Efraín y Manasés, a través de las tribus perdidas, a través de la dispersión y el regreso, a través de cada gentil que acepta la fe de Abraham. José no necesitaba su propia tribu, tenía algo mucho mejor, un legado que se extendería sobre todos los muros, todas las fronteras, todas las limitaciones geográficas y étnicas. Tenía un legado eterno. Y ahora, 4000 años después, ese legado continúa. Cada vez que alguien acepta a Cristo, está entrando en la bendición de Abraham, está siendo adoptado, como Efraín y Manasés, en la familia de Dios. Está recibiendo herencia en el reino eterno. Está participando en la multitud de naciones que Jacob profetizó sobre Efraín. La tribu de José nunca existió porque no necesitaba existir. José recibió algo infinitamente mayor, participación en el plan eterno de Dios para la redención de toda la humanidad. Su historia es nuestra historia, su adopción divina es nuestra adopción divina, su bendición es nuestra bendición. Pero hay una lección personal que quiero que te lleves de todo esto, una lección que tiene que ver contigo, con tu vida, con tus propias expectativas frustradas. José esperaba grandeza en Egipto, Dios le dio influencia eterna en Israel. José esperaba que sus hijos fueran príncipes egipcios, Dios los convirtió en patriarcas israelitas. José esperaba una tribu, Dios le dio un reino. ¿Qué estás esperando tú que Dios te niegue para darte algo mejor? ¿Qué sueño, qué plan, qué expectativa necesitas entregar para recibir los propósitos eternos de Dios para tu vida? Porque la verdad es esta, Dios no te niega cosas para hacerte daño, te niega lo temporal para darte lo eterno, te niega lo pequeño para darte lo grande, te niega lo humano para darte lo divino. José murió sin tribu, pero su legado nunca murió. Sus hijos se convirtieron en dos de las tribus más poderosas de Israel. Su historia se convirtió en un patrón profético para toda la humanidad. Su bendición se extendió sobre el muro del tiempo hasta llegar a nosotros, aquí, ahora, en este momento. Y esa es la belleza del plan de Dios. No siempre entendemos por qué niega ciertas cosas, pero siempre, siempre, tiene algo mejor preparado. Algo que va más allá de nuestros sueños más grandes, algo que toca la eternidad. El mayor misterio de la Biblia no era por qué José fue negado su tribu. El mayor misterio era por qué Dios tenía un plan tan grande para él que una sola tribu no podía contenerlo. Necesitaba dos. Necesitaba un legado eterno. Necesitaba una bendición que se extendiera sobre el muro del tiempo hasta llegar a ti y a mí. Eso es lo que significa ser hijo de Dios. Eso es lo que significa estar en Cristo. Eso es lo que significa participar en la adopción divina que comenzó con Efraín y Manasés en aquella habitación en Gosén hace 4000 años. Ahora quiero hacerte una pregunta personal, y lo digo en serio. ¿Has tenido alguna vez un momento donde sentiste que Dios estaba orando específicamente por ti? No por la humanidad en general, por ti, por tu situación específica, tu dolor específico, tu necesidad específica. Porque eso es exactamente lo que pasó con José. Dios tenía un plan específico para él, que requería negación temporal para bendición eterna. Y lo mismo es cierto para ti. Dios tiene un plan específico para tu vida, que es tan grande que tus propios sueños no pueden contenerlo. Ahora, antes de que te vayas a cualquier lado, todo lo que acabamos de repasar, las tribus, las profecías, las lágrimas de Jacob, la adopción divina, esto no puede ser solo un video que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario. Y esa es exactamente la razón por la que puse algo en el comentario fijado.
La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de predicar, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo. No pases de largo. Si esto cambió cómo ves las promesas de Dios, suscríbete. Voy así de profundo cada semana. Y una cosa más, ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona, solo una, alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este video. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hicieron anoche. El misterio de José no era que le fue negada su tribu. El misterio es que Dios tenía algo tan grande planeado para él, que toda tribu era demasiado pequeña para contenerlo.